Por más de 3000 años, Irlanda ha mantenido una conexión con la magia antigua y un reino místico. Tenemos dos mundos en paralelo, el humano y el otro mundo. Se cree que su ondulado paisaje posee poderes ocultos. Se dice que los montículos funcionarían como portales hacia otras realidades. Y dentro de tales montículos de tierra, se dice que habitan poderosos seres conocidos como los brillantes. De alguna forma son capaces de manipular su entorno y contar con la sabiduría del universo. ¿Son estas leyendas irlandesas más que solo mitología fantástica? Y de ser así, ¿puede haber una conexión extraterrestre? Los antiguos irlandeses decían que estos seres venían del cielo. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Irlanda. Esta exuberante y verde isla del Atlántico Norte tiene una historia de actividad humana que se remonta a hace más de 3300 años. Numerosas culturas han hecho de Irlanda su hogar desde el campaniforme temprano, pasando por los pueblos celta y gaélico, y la isla cuenta con un rico folclore que se ha propagado por el mundo. Pero lo que resulta quizá más notorio es que Irlanda ostenta algunas de las estructuras más antiguas del planeta, enormes montículos de tierra, muchos de los cuales datan de hace más de 5000 años. Los montículos son artificiales, son construcciones megalíticas que no solo son enormes, sino que requirieron gran cantidad de horas, de trabajo. Tienen que haber sido recién erigidas, construcciones muy impresionantes. Estos montículos eran antiguas obras en tierra que contaban con túneles que las atravesaban, con rocas a cada lado y losas por techo que luego iban cubiertos por más tierra. Irlanda tiene una inmensa cantidad de montículos así y se trata de estructuras de entre las más antiguas del mundo que además parecen conectar todo el territorio. Normalmente si subes a la cima de uno puedes ver el siguiente un poco más allá. Como si una red de ellos cubriera casi toda la isla. La escritura más antigua conocida de Irlanda data del siglo VI después de Cristo. Más de 300 años después de cuando se cree se construyeron los antiguos montículos. No habiendo registro escrito de su construcción, los arqueólogos e historiadores no pueden sino especular quién los levantó y con qué propósito. Estas cosas se hicieron para entrar en ellas y se presume llevar a cabo importantes rituales, no lo sabemos. Pero mucho más adelante las locaciones se volverían sitios de reuniones o rituales para mantener unidas las sociedades. Eran centros muy longevos de gran importancia cultural, y sociedades muy longevas los usaron como puntos focales. Casi 50 kilómetros al norte de Dublín, en el condado de Meath, se encuentra el montículo más grande y antiguo de Irlanda, el llamado Newgrange. La ancestral estructura consiste en más de 200.000 toneladas de piedra y tiene un corredor que conduce a una cámara central en la que se han hallado fragmentos de huesos humanos. Pero los arqueólogos dicen que Newgrange también tiene un vínculo innegable con el cosmos. Hay petroglifos en espiral que, se cree, simbolizan el universo por todo su alrededor, y el corredor y la cámara crean un diseño cruciforme basado, según algunos, en el cisne o constelación Cygnus. Si Newgrange se construyó en la época en que se presume, tiene que haber sido la estructura más grande que el hombre hubiese creado. Una de sus características más interesantes es su alineación celestial, que se ha hecho muy popular porque cada solsticio de invierno, un haz de luz atraviesa una distancia importante hasta iluminar perfectamente la cámara interna.
Newgrange es único entre los montículos de Irlanda en cuanto a su sofisticación, y fue evidentemente diseñado con propósitos ceremoniales. Pero según antiguos textos irlandeses, los montículos tienen una intención más profunda y misteriosa: servir de morada para seres de otro mundo tradicionalmente llamados Es-Shi. Decir Es-Shi se refiere a los montículos, pero también puede referirse a la gente del otro mundo, al pueblo de los montículos. En la tradición irlandesa es de mala suerte decir Es-Shi para denominar directamente a la gente del otro mundo, por lo que hay numerosos nombres para ellos, como hadas, incluso elfos. Las historias de hadas, elfos y hasta duendes están enraizadas en el folclore antiguo de lo que los irlandeses llaman Es-Shi. Pero para muchos pobladores de Irlanda, los Es-Shi no son solo figuras mitológicas. Las hadas, duendes y cosas por el estilo son objeto de burla constante, pero es conocimiento transmitido por miles y miles de años. Tenemos el mundo terrenal y el mundo subterráneo, el humano y el suprahumano u otro mundo. Dos mundos que existen en paralelo, aunque en ocasiones se establece comunicación entre ambos. Los montículos a menudo son denominados fuertes de hadas, al igual que los círculos de piedra y cúmulos de árboles considerados propiedad de los Es-Shi. La arraigada creencia local en que estos rasgos del paisaje pertenecen a seres del otro mundo los ha mantenido intactos durante miles de años, y los irlandeses dicen que el que sean perturbados va de la mano de mala fortuna. Sean Quinn era el hombre más rico de Irlanda. Lo perdió todo porque reubicó un fuerte de hadas, desmontó un fuerte de hadas y lo movió a otro lugar. DeLorean, los fabricantes de autos, se mudaron a Belfast para producir su auto en Irlanda del Norte, pero construyeron una fábrica encima de un fuerte de hadas y claro, el negocio se vino abajo. Los locales solo decían, bueno, ¿y qué esperaban? Pregúntenle a cualquier irlandés si dañaría un fuerte de hadas o qué pasaría si tala un árbol de hadas. Si me dieran $10 millones y un Cadillac y un helicóptero y una hermosa casa en Sunset Boulevard, por tan solo talar un árbol de hadas, lo devolvería todo al instante. No lo haría, nadie que yo conozca lo haría. Entonces, ¿que si creemos en hadas en Irlanda? Seguro. Aunque las representaciones modernas de las hadas siempre muestran a criaturas alegres y benévolas, las nociones tradicionales irlandesas de las hadas son muy diferentes. Se les considera seres poderosos y, en ocasiones, peligrosos. Nadie quiere meterse con los Es-Shi. No son las típicas haditas dulces de las películas infantiles. Son entes de extraordinario poder, poseedores de energía sobrenatural. Los Es-Shi, o la buena gente, a menudo son llamados los brillantes. Pero, ¿acaso los relatos de su luminosa apariencia implican que se trata de seres divinos? Según la antigua narrativa irlandesa, si bien las hadas tienen habilidades sobrenaturales, no son dioses inmortales. Los habitantes de los Es-Shi no necesariamente son inmortales. A veces mueren o se enfrentan a la muerte. Pero nunca envejecen, de manera que si son asesinados o mueren, lo hacen de jóvenes. Son diferentes pero semi-humanoides. A veces son pequeños y verdes y raptan personas, cuentan con tecnología avanzada o magia antigua. Y de cierto modo, muchos de estos cuentos de hadas se parecen a los relatos de ovnis en Estados Unidos. Con respecto a las moradas de la buena gente, mucho se dice sobre seres de otro mundo emergiendo de los montículos, así como de personas que son llevadas a los montículos y luego desaparecen. Se sabe de recuentos sobre luces en el cielo o de luces en el bosque, entre los árboles. ¿Sería posible que buena gente es una descripción más anticuada de extraterrestres? Hay más que suficientes argumentos que así nos lo indican. Nuestras historias sobre los Es-Shi, las hadas o como se les llame, todas aseguran que vinieron del mundo de los cielos. Es posible que las creencias modernas sobre hadas y elfos
se basen en seres reales de otro mundo con los que los habitantes de Irlanda han convivido desde hace siglos y que podrían seguir residiendo en la isla? Y de ser así, ¿por qué se cree que moran en los antiguos montículos? De acuerdo con la leyenda, los Es'Shi no siempre vivieron en la Tierra, y sus orígenes son los de un grupo de seres resplandecientes que llegaron en objetos voladores. En Irlanda, las historias de los Es'Shi o hadas han sido transmitidas de forma oral por más de 3.000 años, y en el siglo XI, muchos de estos relatos fueron documentados en un texto llamado El Libro de las Invasiones. De acuerdo con este recuento medieval de historia y cultura irlandesas, hace miles de años, una raza de seres divinos llamados Tuatha Dé Danann aterrizaron en la cima de una montaña en Irlanda, a menudo apodados los Brillantes. Son los ancestros de los Es'Shi. Todos nuestros cuentos retroceden hasta los Tuatha Dé Danann, por al menos 3.000 años o más. Todo relato de mitología se relaciona con los Tuatha Dé Danann, con los Brillantes. Hay una descripción en los textos mitológicos, en la literatura irlandesa temprana, de los Tuatha Dé Danann, arribando en naves nube, llegando en nubes oscuras y aterrizando en una montaña. Existe un largo poema acerca de la llegada de los Tuatha Dé Danann. Una de sus líneas dice: la verdad nunca se supo bajo el firmamento estrellado, si acaso venían del cielo o de la tierra. Los Tuatha Dé Danann no son humanos, son semidioses. Y no son inmortales o infalibles, no como los dioses de las tradiciones monoteístas de cualquiera de las religiones abrahámicas. Los Tuatha Dé Danann eran identificados como seres luminosos de gran estatura que poseían poderes mágicos. Los Tuatha Dé Danann tenían un arsenal que sonaba de lo más tecnológico. Lu, mano diestra, por ejemplo, poseía una lanza a la que, tras lanzarla, podía darle órdenes y ésta asestaba el blanco indicado. Luego daba otra orden y la lanza mágicamente volvía a él. Se habla de círculos de luz sobre los que se posaba para viajar por toda Irlanda. Otro jefe, Nuada, perdió un brazo en batalla contra los gigantes, pero luego lograron reemplazar su brazo. Se ha dicho que los Tuatha Dé Danann tenían un caldero mágico, un manto de invisibilidad, tenían lanzas de las que salían llamas. La teoría de los antiguos astronautas solo intenta comprender relatos ancestrales en los que la magia está presente desde una perspectiva moderna para determinar si esta supuesta magia no era en realidad algún tipo de tecnología. Y de ahí preguntarnos de dónde vino esta tecnología. Bueno, solo hay una respuesta posible, y son los extraterrestres. Para los teóricos de los antiguos astronautas, otro aspecto intrigante de estos relatos es cuán similares son a los de dioses celestiales hallados en otras culturas antiguas. Las historias de alienígenas descendiendo de nubes y aterrizando sobre montañas son un común denominador cultural de la historia humana. Empecemos con una de las más antiguas, el descenso sobre el monte Hermón en los altos del Golán, al que bajaron los Nefilim. Una más, el descenso de los Anunnaki que vinieron de las nubes. Hay otros relatos en el Tíbet y en otros lugares donde los dioses vienen de arriba y tocan tierra siempre en una cumbre. Los dioses del Olimpo en Grecia son otro claro ejemplo. Las narraciones de los Tuatha Dé Danann en torbellinos o nubes es algo que hallamos en conexión con deidades en otras regiones del planeta. Por ejemplo, por todo el Medio Oriente existe el concepto de los genios. Son seres sobrenaturales, muy a menudo asociados con fuego y luz, que emergen de torbellinos y se manifiestan en forma física. El hecho de que tengamos un sinnúmero de historias no solo similares, sino idénticas, me obliga a pensar que quizás todas estas culturas antiguas fueron visitadas por los mismos alienígenas. De acuerdo con los teóricos de los antiguos astronautas,
La tradición más similar a la de los Tuatha Dé Danann es la de los Anunnaki, los dioses del cielo descritos por los sumerios, la civilización humana más antigua conocida. Lo que encontramos en Sumeria son los inicios de la civilización, pero también de la escritura. Algunos de los textos más antiguos que existen proceden de ese pueblo. Estas tablillas de arcilla de 5.000 años de antigüedad o más hablan de la llegada de los dioses, los Anunnaki, un panteón de dioses cuyo líder era Anu, el dios celestial que lo creó todo tras su arribo. El término Anunnaki significa aquellos que de los cielos provienen y se refiere a seres que descendieron de los cielos para impartir conocimiento. En las leyendas irlandesas, los Tuatha Dé Danann también son responsables de impartir sabiduría a los pueblos antiguos. Los Tuatha Dé Danann eran los señores de todo oficio, los maestros de todas las artes. Trajeron con ellos la ciencia de la agricultura. Los brillantes siempre estaban entre la gente, lo mismo que los Anunnaki. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la iconografía presente, tanto en Sumeria como en Irlanda, es evidencia adicional de que se encontraron con los mismos seres alienígenas. Ambos pueblos representaron a los dioses como de inmensa estatura en comparación con los humanos. Ambos los ubicaron en escenas con animales híbridos o voladores, y ambos retrataron a sus dioses con cuernos o astas saliendo de sus cabezas. Pero lo que resulta tal vez más intrigante es que pareciese existir un nexo lingüístico entre los Anunnaki y los Tuatha Dé Danann. Según algunas versiones, los Tuatha Dé Danann tenían el título original de Tuatha Dé Anu, la tribu de Anu o Danu. Los lingüistas están intrigados por esto porque ello incluiría el nombre de Anu, el alto dios de los Anunnaki, el creador de todo, lo cual sugiere que tal vez los Tuatha Dé Danann son descendientes de los Anunnaki. ¿Podrían las asombrosas similitudes que existen entre los relatos sobre los Tuatha Dé Danann y los Anunnaki revelar que Irlanda fue visitada por los mismos seres de otro planeta, descritos por la primera civilización humana conocida a casi 5.000 kilómetros? Pero, de ser así, ¿cómo se conectarían con los habitantes de los montículos irlandeses, los Esh-Shi o hadas? Quizá haya más pistas por descubrir si estudiamos a los misteriosos sacerdotes antiguos llamados druidas. Kent, Inglaterra, 1988. Durante la excavación de un entierro de la Edad del Hierro, un grupo de arqueólogos descubre el esqueleto de un hombre que había vivido alrededor del siglo III a.C. y llevaba un tocado único. Con base en el diseño de esta especie de corona de bronce, muchos investigadores opinan que estos son los primeros restos de un druida hallados jamás. Cuenta la leyenda en Irlanda que los druidas eran una clase de antiguos sacerdotes celtas en estrecho contacto con los brillantes, los Tuatha Dé Danann. Para decir druida, en Irlanda usamos driocht, que es la traducción literal de magia. Así que hay una interconexión entre los Tuatha Dé Danann, su magia, y la práctica del druidismo. Se decía que los Tuatha Dé Danann fueron los fundadores del druidismo. Se cree que tenían toda clase de poderes especiales, de manera que pareciera como si los Tuatha Dé Danann les mostraron su tecnología extraterrestre a los druidas, para que ellos la usaran luego para su beneficio. La religión druídica se originó con los Tuatha Dé Danann, pero nunca se les permitió dejar por escrito nada de su sabiduría, porque era tabú, debido a que se trataba de un conocimiento sagrado. Los druidas pasaban décadas en entrenamiento para llevar a cabo sus funciones sacerdotales. Me refiero al círculo más interno, así llamado, un grupo que incluía a quienes dominaban la ciencia de los Tuatha Dé Danann. Los brillantes conocían sus secretos y manejaban su tecnología.
Las representaciones de druidas como misteriosas figuras chamánicas con poderes místicos han obligado a muchos expertos a preguntarse si realmente existieron o si no son más que netamente mitológicos. Pero los recuentos más antiguos explican cómo los druidas eran una pieza integral de la sociedad celta en las Islas Británicas. Sabemos algunas cosas sobre los druidas, pero claro, hay mucho que ignoramos. Ese vacío dio pie a mucha especulación romántica en el siglo XIX, un bagaje cultural con el que aún cargamos, de amplias túnicas y cosas así. Pero en las sociedades celta y gaélica, los druidas ejercían la autoridad y jugaban un papel central en la vida de la tribu, de la comunidad. Eran acumuladores de sabiduría. Ostentaban y perpetuaban el conocimiento que aseguraba la supervivencia de la tribu. Ostentaban y perpetuaban el conocimiento judicial de lo sagrado y lo espiritual. El druida era una figura especial, un sacerdote quizás, un historiador quizás, o un mago quizás, y muchas otras cosas. Era la persona instruida de la sociedad celta, de una clase especial. Según Julio César, los druidas de la Galia estudiaban por 20 años para alcanzar el título y jugaban numerosos papeles, entre ellos ser juristas y jueces o consejeros reales. Entonces, el druidismo y la magia que eran capaces de emplear es en verdad una pieza fundamental de la sociedad celta. Por cierto, los druidas no eran solo hombres. Hay muchos relatos sobre druidismo femenino. Y sí, al parecer hay una fuerte asociación con los Tuatha Dé Danann. No solo enseñaban cosas como astronomía o armonía con la naturaleza. Trabajaban con geomancia, con la colocación de emplazamientos antiguos en la tierra o geodesia. Y también con la energía de la tierra y con plantas medicinales. Tenían una comprensión elevada de diversas artes y ciencias. Los druidas viajaron a lo largo y ancho del mundo en busca de conocimientos de otras culturas, pero también se piensa que interactuaban directamente con los Tuatha Dé Danann, quienes les compartieron los secretos de sus supuestas habilidades mágicas. Plinio el Viejo, uno de los más afamados escritores e historiadores romanos, aseguró que cada luna llena, los druidas se reunían en un montículo y trazaban un dibujo que se asemejaba a un dragón en la cima de dicha colina, con lo que invocaban algún tipo de relámpago o ciertos fenómenos que ocurrían en el cielo. No creo que lo haya visto él mismo, sino que escribió de lo que escuchó de soldados romanos que sí lo habían visto y estaban espantados porque veían luces en el cielo cada vez que los druidas realizaban aquel ritual del dragón, como fue conocido. Tal parece que los druidas sabían de los poderes de ciertos lugares especiales y quizás se apoyaban en ellos para invocar a los Tuatha Dé Danann, esos seres resplandecientes que provenían del cielo. Uno de los muchos poderes mágicos que se dice poseían los druidas era la habilidad de hacer levitar enormes rocas, de la cual se valieron para erigir algunas de las estructuras megalíticas halladas en todas las islas británicas. El más famoso de todos los druidas fue Merlín. Merlín, quien se supone creó Stonehenge, tomando un círculo de piedras preexistente en Irlanda y trayéndolo a Salisbury Plain, al sur de Gran Bretaña. Una vez allí, con sus poderes mágicos, hizo que las piedras flotaran y las posicionó como las vemos hoy en día. Algo interesante es que las piedras que forman Stonehenge sí que vinieron bastante lejos, de una cantera casi 220 kilómetros en Gales, de algún modo terminando en el centro de Inglaterra. Y entonces los antiguos creían que Merlín había sido el responsable. Hay historias que dicen que algunos de estos gigantescos bloques de Stonehenge levitaron hasta su lugar mediante encantamientos mágicos. A ver, ¿cómo que encantamientos mágicos? Veamos, no creo que la levitación suceda solo gracias
a palabras. Tiene que haber algún tipo de tecnología detrás. Y la idea es que realmente fue sabiduría alienígena impartida por los Tuatha Dé Danann. Los romanos que estuvieron aquí fueron los primeros en informar que los druidas tenían el poder de construir círculos de piedra, de los que hay miles en las islas británicas. Stonehenge, Avebury, Newgrange. Todos estos lugares van de la mano con leyendas sobre druidas capaces de hacer flotar rocas por los aires. Es posible que una sociedad secreta de sacerdotes celtas que vivió hace más de 2000 años tuviera acceso a tecnología de fuera de nuestro planeta. Si confiamos en los relatos antiguos, si bien los druidas fueron los discípulos de los Tuatha Dé Danann, también fue un druida el que llevó su presencia en Irlanda a un súbito fin y los condujo bajo tierra. Condado de Kerry, año 1700 a.C. Una flota de botes desembarca en las costas meridionales de Irlanda, transportando invasores del sur. Según antiguos recuentos irlandeses, son auxiliados por un druida llamado Amergin para completar su conquista. Amergin buscaba venganza por la muerte de su tío abuelo, quien había muerto a manos de los 3 reyes de los Tuatha Dé Danann. Eran los hijos de Mil, mejor conocidos como milesianos. Los milesianos se originaron en el Mediterráneo, seguramente en Grecia, Creta o Anatolia, hoy en día Turquía, y llegaron a Irlanda, donde se dio lugar a feroces batallas entre ellos, los Tuatha Dé Danann, con los milesianos. Muchas historias se han escrito sobre dichas batallas, pero las fuentes más confiables indican que los Tuatha Dé Danann acordaron una tregua para salvar a su amada Irlanda. No habían venido a la tierra a pelear, habían venido a sanarla, a trabajar de la mano con la madre tierra y sus buenas energías. Lo que se acordó fue que la nación sería compartida, que había cabida para todos en la isla. Y estuvieron de acuerdo en que los milesianos vivirían en la tierra, sobre el suelo, pero que los Tuatha Dé Danann irían bajo tierra, dentro de montículos conocidos como Esh-Shi, que funcionarían como portales hacia un reino que los Tuatha Dé Danann habitarían por el resto de los tiempos. Se dice que todos dieron media vuelta hacia la luz y desaparecieron bajo tierra. Seguidamente los milesianos asumieron el control de la superficie de Irlanda y se supone que los irlandeses modernos son sus descendientes. La leyenda dice que luego de que los Tuatha Dé Danann descendieran bajo tierra, una misteriosa evolución tuvo lugar. Una vez que los Tuatha Dé Danann pasaron al subsuelo, se volvieron, con el pasar de los años, en algo conocido como los Esh-Shi, identificados en la mitología posterior como la buena gente o los elfos. Después que los Tuatha Dé Danann ingresaron a los montículos o Esh-Shi, se convirtieron en seres que podían aparecer en forma física y, de igual forma, desvanecerse. Los humanos podían interactuar con ellos, a menudo cuando una especie de luz empezaba a emanar de los montículos de tierra. Se acercaban y, cuando veían dentro de ellas, podían apreciar a los Tuatha Dé Danann, a los Esh-Shi, a las hadas, y eran capaces de unírseles en aquel reino. Ha habido reportes de elfos, hadas y enanos por toda Irlanda desde que ha habido personas en la isla. La gente veía cosas, cierto tipo de seres, y los avistamientos continúan incluso hasta hoy en día. Hay una locación en Irlanda en la que, con frecuencia, se reportan avistamientos de hadas. La colina de Tara, hogar de numerosos montículos antiguos y de un monolito llamado Lia Fol, según la leyenda, un obsequio de parte de los brillantes. Lia Fol significa piedra del destino y se refiere a una especie de menhir de alrededor de 1,5 metros de altura en el condado de Meath, en Irlanda.
En las leyendas de Liaphol, los Tuatha Dé Danann se llevan la energía de esta roca bajo tierra con ellos, a un lugar poderoso, de una extraordinaria energía que fluye e interactúa con la energía sobre tierra. El poder de la tierra misma es la razón por la que los Dé Danann se dirigieron a la colina de Tara. Y se dice que cuando el heredero de la isla entre en contacto con Liaphol, la roca gritará a los 4 vientos: «Este es el legítimo rey de Irlanda». Y asimismo imbuirá al rey con las cualidades de fuerza, longevidad y salud, de manera que rija a los irlandeses por mucho, mucho tiempo. Incluso hoy en día se celebran ceremonias en la colina de Tara. Los antiguos irlandeses asociaban esta piedra con los elfos, con las hadas, seres que la gente sigue viendo aún hoy en día y que probablemente seguiremos viendo también en el futuro. Si seres de otro mundo denominados Tuatha Dé Danann realmente existieron en la Irlanda de antaño, ¿es posible que sigan presentes hoy en día, ahora bajo el nombre de Esh-Shi o hadas, y residiendo en los miles de montículos que se hallan por toda la nación? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y proponen que quizá estén ocupando una dimensión paralela. Actualmente, hay organizaciones por todo el mundo a cargo de investigar potenciales encuentros y visitas a la Tierra por parte de alienígenas. Pero mucho antes de que dichos grupos existieran, los moradores de las Islas Británicas estudiaban otro tipo de fenómeno de otro mundo. En los años 20 ocurrió algo muy extraño en Irlanda. De la nada hubo avistamientos en masa de hadas, tantos que un capitán, Quentin Crawford, formó la llamada Sociedad para la Investigación de Hadas, un enfoque serio y científico que buscaba evidencia de dichos avistamientos. Tal como un grupo actual de entusiastas de ovnis, su misión era estudiar a los elfos, descubrir qué eran, qué querían, intentar comunicarse con ellos, y estaban plenamente seguros de que las hadas, los elfos, eran reales y estaban presentes en Irlanda y Gran Bretaña. Toda clase de personas se pusieron en contacto con la organización para reportar encuentros con seres que creían eran hadas. Testigos hablaron de entes que los guiaron a tesoros enterrados, que atravesaban paredes sólidas y que incluso se transformaban en orbes de luz. La sociedad hizo una labor de investigación importante hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando sus registros fueron destruidos. En 1949, el proceso comenzó de nuevo. Cientos de miembros se unieron a la sociedad en la década de los 50, incluyendo Walt Disney. Resulta curioso que para poder obtener una membresía, todo aspirante declaraba que creía firmemente en la existencia de hadas, y ¿quién más que Walt Disney en la era moderna está vinculado con ellas? Pensar en que existía una sociedad seria que indagaba sobre las hadas demuestra que en Irlanda, que en las Islas Británicas, el concepto de buena gente, de hadas, de duendes, es algo muy real y sigue estando en plena vigencia. En 1969, el astrónomo francés Jacques Vallée publicó un revolucionario libro sobre fenómenos inexplicables que tituló Pasaporte a Magonia, de folclore a platillos voladores. En él propuso que los recuentos históricos sobre hadas y otros seres inusuales bien podían tratarse del mismo fenómeno que ahora es denominado extraterrestre. Jack escribió un libro que opino es de los más importantes sobre el fenómeno ovni, en el que intenta entender de todas estas cosas en el cielo y en la tierra a través de la historia que han sido pintadas, fotografiadas o captadas por radar. ¿Qué son y por qué existen? Toda cultura habla de los otros, ya se trate de gnomos o de duendes, de hadas, de ángeles o demonios. Nuestros hermanos musulmanes los conocieron muy bien y los llamaron genios. Y lo que de seguro sigue enseñándose sobre los genios es que son
seres energéticos, y que su lugar de residencia está en las entrañas de la Tierra, lo que nos lleva a formular la pregunta: ¿están esas entrañas de la Tierra en realidad, físicamente, en esta dimensión o posiblemente en una dimensión paralela? Según Vallée, los extraños seres con los que el hombre asegura haberse encontrado desde hace miles de años pueden, de hecho, ser interdimensionales. Vallée cree que, desde la época del Big Bang, si éste creó un universo, ¿por qué no pudo haber creado una multitud de universos? Pudiese haber conexiones entre los distintos universos en que elementos de otro universo crucen hasta el nuestro y elementos de nuestro universo pasen a otro. Eso explicaría que quienes se acerquen a un Eshi no solo pueden ver una civilización subterránea, sino una civilización interdimensional. Podría ser que los avistamientos de hadas y figuras similares, descritas en otras tradiciones ancestrales, sean encuentros con seres que habitan en dimensiones paralelas. Y de ser así, ¿se trata de los mismos seres que hoy llamamos extraterrestres? Hay paralelismos claros entre los Eshi o hadas y los relatos sobre encuentros o avistamientos de ovnis, como por ejemplo el ver luces mágicas o fuegos fatuos en las islas británicas, Will-o'-the-Wisp, seres de luz que la gente sigue hasta extraviarse. En el siglo XX, cuando la gente intentaba descifrar qué eran las abducciones alienígenas, escuchábamos a personas decir: cambiaron de forma frente a mí, había haces de luz, nos llevaron arriba y abajo, pueden desaparecer, pueden atravesar ventanas y paredes. Son los mismos verbos y sustantivos que se usaban siglos antes en Irlanda y otros lugares para referirse a hadas y a supuestas criaturas de fantasía. Hay recuentos, experiencias personales muy similares a los relatos sobre ovnis que se han reportado en cuanto a tiempo perdido, en los que alguien es llevado al otro mundo por las hadas y, aunque cree que se ausentó solo unas horas, han pasado días cuando vuelve. Con frecuencia se oyen historias de tiempo perdido, de personas que desaparecen durante semanas o que no pueden recordar eventos significativos. Y, francamente, eso a mí me suena muy similar a los relatos modernos de abducciones alienígenas. Es posible que ciertos vínculos culturales a nivel global estén basados en una presencia de otro mundo con la que la humanidad se ha topado desde sus más profundos inicios. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y según el pueblo irlandés, al menos una vez al año, el velo entre ambas realidades se levanta. La colina de Uisneach, Irlanda. Ubicado a unos 100 kilómetros de Dublín, este lugar ha sido sagrado para los irlandeses durante siglos. Cada año, a principios de mayo, los pobladores locales se reúnen en este sagrado paraje a celebrar el antiguo festival de Bealtaine. Remontándose más de 3.000 años, el Festival del Fuego de Bealtaine sirve de conexión entre la Irlanda cristiana moderna y su pasado celta pagano. El festival marca el comienzo tradicional del verano. Para los antiguos celtas, dividía el año en una mitad oscura y una de luz que empezaba con Bealtaine. Era de suma importancia que el pueblo conociera las etapas del año solo por la agricultura. Quienes labraban los campos no sabían de astronomía, así que el fuego era la señal, la enorme hoguera. El punto más alto de Uisneach es visible desde 20 condados, así que cuando se encendía el fuego en el círculo, todas las colinas circundantes encendían sus propias hogueras y la noticia se difundía por toda la isla, y ocurría en un instante. El fuego le indicaba a toda la nación que el verano había llegado. Pero Bealtaine, celebrado también en otras locaciones sagradas de Irlanda, tiene un propósito adicional y más profundo.
Muchos irlandeses creen que, durante el festival, los humanos adquieren la habilidad de atisbar una realidad muy distinta dentro de los montículos. El umbral o frontera entre los mundos se desdibuja y los seres humanos pueden ver dentro del otro mundo o encontrarse con seres de allí más fácilmente. Bealtaine o Día de Mayo está fuertemente asociado con los Eschi, con los elfos, con los brillantes. A través de festivales como Bealtaine, el pueblo irlandés mantiene una fuerte conexión con las tradiciones de su pasado. Tradiciones sobre seres resplandecientes que descendieron del cielo y perduran bajo los ancestrales montículos. Cuando era niño, en Irlanda, la gente, al menos en las zonas rurales, y vaya que Irlanda era rural en esa época, nadie hubiese admitido no creer en las hadas. La existencia de la buena gente no era cuestionada. Toda esta idea de que Irlanda siempre ha tenido una especie de romance con los duendes o los elfos me hace preguntarme cuál es el significado oculto detrás de esto, porque las historias de las hadas retroceden al menos 3000 años en esta isla. Y en el caso de los Tuatha Dé Danann, aún más tiempo. ¿Es posible que lo que vemos aquí sea uno de los ejemplares más antiguos de antiguos maestros astronautas? Llegué a una edad en mi vida en que no es cuestión de creer, sino que así son las cosas ahora. Que si creemos en hadas y en duendes en Irlanda, por supuesto, al 100%. Es posible que bajo la idílica campiña ondulante de Irlanda haya entradas a un reino escondido que ha estado habitado por seres de otro mundo por más de 3000 años. Y podría tratarse de descendientes de los extraterrestres responsables de la creación de la raza humana. Tal vez las bizarras leyendas de Irlanda no sean tan bizarras después de todo, y contengan profundas verdades sobre una presencia alienígena en la Tierra que sigue entre nosotros hoy en día.